Me llamo Marina y todavía me sorprende cómo una vida puede cambiar por una decisión que, al principio, parece pequeña. No hubo fuegos artificiales, no hubo un portazo dramático el primer día, fue más bien como una grieta en una taza de barro, casi invisible, hasta que un día te das cuenta de que ya no sostiene el café. Cuando me casé con Pedro, yo juraba que habíamos ganado la lotería de los adultos felices. Vivíamos en un fraccionamiento tranquilo, de esos con árboles alineados y vecinos que saludan como si todo fuera un anuncio de familia perfecta. Él tenía una carrera sólida, siempre a punto de ascender, y yo llevaba mi rutina entre el trabajo y la casa, cuidando los detalles. La mesa puesta, el olor a comida recién hecha, la música bajita los viernes cuando llegaban amigos, el vino, las risas. Por fuera todo brillaba, pero por dentro algo se estaba apagando. Al principio yo lo justificaba. Es su forma de ser, me repetía. Pedro era inteligente, determinado, y tenía un humor seco que me hacía reír cuando le nacía. Solo que no le nacía conmigo. No era de abrazos largos, ni de besos distraídos en la cocina, ni de esa mano sobre tu cintura cuando te pasan por detrás. Yo, en cambio, soy de piel. De gestos chiquitos, de una caricia en el hombro como diciendo, aquí estoy. Lo vi como un reto, qué ingenua. Creí que con tiempo, con paciencia, con amor, él iba a abrirse. Así que yo hice lo que hacemos muchas. Construí puentes. Le dejaba notas en el refri, le preparaba su café como le gusta, me arreglaba incluso cuando no íbamos a ningún lado. Y no hablo de arreglarme por inseguridad, hablo de esa coquetería cotidiana que te hace sentir viva. Me gustaba ponerme un vestido sencillo, ceñido a la cintura, sandalias bonitas, un perfume suave en la clavícula. Me gustaba verme al espejo y pensar, todavía soy yo. A veces hasta elegía tacones bajitos, solo por el sonido de mis pasos en el piso, como si ese tac-tac pudiera despertarnos. Pero los puentes los cruzaba yo sola. Con los años, nuestras conversaciones se fueron quedando en migajas. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Cenaste? Sí. Como si fuéramos compañeros de departamento, no pareja. Primero fueron olvidos, fechas importantes, planes que para mí significaban algo. Luego se volvió una ausencia constante, una especie de frío elegante. Pedro siempre tenía prioridades claras, el trabajo, los amigos, los viajes de negocios. Y yo, si quedaba un hueco, ahí me acomodaba. La noche en que lo entendí de verdad fue una de esas en las que no pasa nada, y justo por eso pasa todo. Estábamos en la mesa. La lámpara encima hacía una luz bonita, cálida. Yo había preparado algo especial. No por él, por mí, por la idea de nosotros, y aún así el silencio entre los dos parecía un tercero sentado. Yo lo miré intentando encontrar al hombre del principio, ese que me hablaba con brillo en los ojos, y sentí algo que me dio miedo. Me sentía sola, incluso acompañada. Me fui a dormir con esa frase en la garganta, como una espina. Pasaron semanas. Yo seguía intentando. Cambiaba recetas, cambiaba horarios, cambiaba hasta mi manera de pedir las cosas para no molestar. Me compré un par de sandalias nuevas, color miel, con una tira fina en el tobillo. Son una tontería, lo sé, pero me hacían sentir coqueta sin necesidad de palabras. Un día, mientras me las abrochaba, pensé, ¿para quién estoy haciendo todo esto? Y esa pregunta me incomodó tanto que me quedé sentada en la orilla de la cama, quieta, respirando despacio. Fue en uno de esos sábados en que Pedro estaba fuera por trabajo, otra ciudad, otro hotel, otra llamada a medias, cuando la casa se sintió más grande y más vacía. La soledad no era novedad, pero ese día pesaba como cobija mojada. Una amiga, Lucía, me escribió, ¿y si adoptas un perro? Un compañero de verdad. Me reí al principio. Yo, con un perro grande. En mi mente eso era responsabilidad, tiempo, pelos, veterinario, paseos, pero también era algo más, presencia, calor, rutina, un aquí estoy, sin discursos. Ese mismo día me subí al carro y manejé hasta un refugio a las afueras, rumbo a una zona semirural donde todavía hay caminos de tierra y el aire huele a campo. Era un lugar sencillo,
con ladridos, movimiento y ese caos vibrante que te hace sentir que el mundo sigue girando aunque tú estés atorada. Y ahí lo vi. Un cachorro de Rottweiler con ojos marrón profundo, de esos que parecen mirarte directo a la parte donde guardas tus verdades. Tenía las patas enormes para su tamaño, como si prometiera convertirse en un guardián serio, pero su calma era rara en un cachorro. Mientras los otros brincaban, él observaba, como si estuviera eligiendo. Me agaché. Sentí el suelo frío en las rodillas a través del vestido ligero que llevaba, y antes de que yo pudiera decir hola, él se acercó y apoyó sus patitas en mis piernas. No mordisqueó, no saltó como loco, solo se sostuvo ahí, confiado. Yo le acaricié la cabeza y algo dentro de mí se aflojó, como un nudo que no sabía que estaba apretando. Tú, susurré sin pensar, tú vienes conmigo, ¿verdad? Lo llamé Bruno. No por originalidad, sino porque sonaba fuerte, fiel, fácil de decir cuando necesitas que vuelva corriendo. El voluntario me advirtió de la energía, del entrenamiento, de la disciplina. Yo asentí como si fuera una mujer sensata y organizada, pero por dentro yo solo pensaba, por favor, que este sea el inicio de algo distinto. Cuando Pedro volvió y vio a Bruno por primera vez, su cara se cerró como una puerta. ¿Un perro?, dijo, como si hubiera encontrado una fuga de gas en la sala. ¿Sabes el trabajo que eso va a dar? Yo respiré hondo. Bruno se sentó a mi lado como si entendiera que ese era un territorio delicado. Sí, respondí, sin temblar. Y va a valer la pena. Pedro soltó una risa corta, sin alegría. No puedes tomar decisiones así, Marina. Ahí, en esa frase, escuché otra cosa. No puedes decidir por ti. Y fue extraño. En vez de culpa, sentí una chispa de alivio. Los días siguientes cambiaron de ritmo. Bruno me obligaba a salir temprano, incluso cuando yo quería esconderme bajo las cobijas y fingir que el mundo no existía. Con él caminaba por calles tranquilas, luego por un sendero de terracería cerca de un canal, donde el amanecer pintaba todo de naranja. Yo llevaba tenis o sandalias cómodas, el cabello en coleta, una chamarra ligera, y por primera vez en años mi cuerpo se sentía mío, no una sombra decorativa en una casa bonita. Bruno era afectuoso sin invadir, leal sin pedir explicaciones. Se echaba cerca cuando yo trabajaba, apoyaba la cabeza en mi pierna cuando me veía callada, y a veces, solo con su peso cálido a mi lado, yo podía respirar. Pedro, en cambio, se volvía más distante, como si el perro le hubiera robado un espacio que él nunca había querido ocupar, y cuando yo intentaba hablar, él repetía lo mismo. Estás exagerando. No empieces. Sus palabras eran un muro, y yo ya estaba cansada de estrellarme. Una noche, después de cenar, yo estaba en el sofá con Bruno a mis pies. La tele sonaba de fondo con cualquier cosa. Pedro estaba en el cuarto, con el laptop abierto, la luz azul en su cara. Yo acariciaba el lomo de Bruno, sintiendo la suavidad de su pelo corto, y me di cuenta de algo que me dio vergüenza admitir. La serenidad que yo sentía venía de ese animal, no de mi matrimonio. Más tarde, cuando me levanté para ir a la cama, Pedro ni siquiera levantó del todo la mirada. Solo soltó, con un tono que era más crítica que curiosidad. ¿No crees que le estás dando demasiada atención a ese perro? Me quedé parada en el pasillo, con la mano en el marco de la puerta. Había un silencio raro, cargado. Bruno se levantó también, pegándose a mi pierna, como si me protegiera sin saber de qué, y en ese instante, sin planearlo, sentí la frase subirme desde el pecho, directa, limpia, inevitable. No la dije todavía, pero supe que si la soltaba, ya no habría vuelta atrás, y fue ahí cuando escuché un detalle mínimo que me heló. El sonido de una notificación del teléfono de Pedro, seguido de un movimiento rápido, como si escondiera la pantalla. Un reflejo, un gesto pequeño, uno que yo había visto antes y que siempre había preferido ignorar. Bruno me miró, Pedro se quedó quieto, y la casa bonita, por primera vez, me pareció un escenario a punto de derrumbarse. Esa noche me quedé en el umbral del cuarto, como si mi cuerpo estuviera dividido en dos.
Una parte quería entrar, apagar la luz y fingir que nada había pasado, y la otra, la que ya estaba cansada de vivir en puntas de pie, quería dar un paso al frente y decirlo todo. Pedro seguía con el laptop abierto, pero ya no tecleaba. Su mano estaba cerca del teléfono, demasiado cerca. El gesto de esconder la pantalla había sido rápido, casi elegante, como si tuviera práctica, y esa idea me dio un golpe seco en el estómago. Yo no dije nada todavía, no porque no tuviera valor, sino porque sentí que, si hablaba en ese momento, iba a derramar años enteros de cosas acumuladas y no quería regalarle mi derrumbe. Bruno, en cambio, se pegó a mi pierna con ese calor firme que no pregunta ni juzga. Me miró con sus ojos oscuros, pesados de ternura, y yo respiré. Solo eso. Respiré hondo, como si me estuviera entrenando para aguantar una verdad. Me metí a la cama sin besarlo, sin preguntarle nada. Sin despedidas. Pedro ni se movió. Solo escuché el clic del teclado, como si el sonido pudiera borrar lo que acababa de pasar. Al día siguiente amaneció con una claridad cruel. El sol entraba por las cortinas y todo se veía limpio, ordenado, normal. Esa normalidad me parecía una broma. Me puse un vestido sencillo, de esos que caen suaves sobre las caderas y te dejan moverte con libertad, sandalias bajas, el cabello recogido con una pinza, unos aretes pequeños en forma de gota, regalo de mi mamá, que siempre decía: «Aunque estés rota, arréglate tantito, no por los demás, por ti». Salí con Bruno temprano. Caminamos por el sendero de terracería donde el aire huele a tierra mojada y hojas. Él olfateaba todo con curiosidad, como si el mundo todavía fuera un lugar seguro. Yo, en cambio, caminaba con la cabeza llena de imágenes. La mano de Pedro tapando la pantalla, su tono de crítica, su distancia habitual. En el parque, una señora mayor sonrió al ver a Bruno. «Está precioso. ¿Cómo se llama?» «Bruno», dije. «Se nota que la quiere». Me quedé muda un segundo. Porque sí, porque él sí. Cuando volví a casa, Pedro ya se había ido. Ni una nota, ni un buen día. Solo la cafetera apagada y el silencio bien puesto como mantel. Ese fue el nuevo ritmo de las semanas siguientes. Pedro, ausente incluso estando. Llegaba tarde, se bañaba rápido, se encerraba con el laptop. Si yo intentaba hablar, él me miraba como si yo fuera un trámite. «Marina, no empieces. Estoy cansado». Yo también estaba cansada, pero no de trabajar. Estaba cansada de sentirme invisible. Bruno crecía rápido. Sus patas ya no parecían ridículas. Su cuerpo se alargaba con fuerza y nobleza. Cuando me veía triste, se sentaba frente a mí, muy serio, y me empujaba la mano con el hocico para que lo acariciara. Y cuando yo lo hacía, mi pecho se aflojaba un poquito. Había días en que llegaba del trabajo con los pies adoloridos, y sí, a veces llevaba tacones, porque aún me gustaba esa sensación de altura y presencia, y Bruno se acostaba a mis pies como si fuera un guardián silencioso. Yo me quitaba los zapatos, masajeaba mis tobillos, y él suspiraba pesado, feliz de estar cerca. Ese ritual pequeño se convirtió en mi refugio, un refugio inocente, cálido, casi íntimo en el sentido más humano de la palabra, sentirse cuidada. Y eso, irónicamente, fue lo que más le molestó a Pedro. Una noche, mientras yo cepillaba a Bruno para quitarle pelos antes de que Pedro empezara con sus quejas, Pedro se quedó parado en la puerta de la sala, mirando como si estuviera presenciando una traición. «Ya me tienes harto con ese perro». Yo seguí cepillando. La frase me resbaló un momento, hasta que él remató. «La casa huele, el sofá está lleno de pelos, y tú estás obsesionada». Ahí levanté la mirada. «¿Obsesionada con qué, Pedro?», pregunté suave. «¿Con tener compañía?». Él rodó los ojos. «No te hagas la víctima». Yo sentí el calor subirme a la cara. No era ira explosiva, era algo más frío, claridad. «No soy la víctima, soy tu esposa, o al menos, se supone». Pedro soltó una risa sin humor. «Esa es la cosa, Marina. Últimamente parece que tu esposo es el perro». Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Bruno levantó la cabeza, alerta,
como si entendiera el veneno en la frase. Yo me quedé quieta, con el cepillo en la mano, y de pronto recordé ese movimiento con el teléfono. Recordé otras cosas pequeñas, llamadas en el balcón, pantalla hacia abajo, sonrisa mínima cuando llegaban mensajes, viajes de trabajo cada vez más frecuentes. Esa misma noche, cuando Pedro se metió a bañar, yo hice algo que nunca me imaginé haciendo. Me acerqué a su saco colgado en la silla. No lo olí como loca ni revisé bolsillos con desesperación. Solo busqué su teléfono. No estaba. Lo llevaba consigo al baño. Una parte de mí quiso reír, así de paranoica me había vuelto, pero otra parte sintió una certeza amarga. Si alguien protege su teléfono como si fuera una extensión de su alma, es porque dentro hay algo que no quiere compartir. Pedro salió del baño con el vapor todavía en el cabello. Me vio de pie, quieta, con Bruno sentado a mi lado como un guardaespaldas. «¿Qué traes?», dijo desconfiado. Yo iba a contestar cualquier cosa, pero entonces su teléfono vibró, y él, por reflejo, lo tomó tan rápido que casi se le resbala. La pantalla se encendió un segundo. Yo alcancé a ver un nombre. Vale, no vi el mensaje completo, solo el nombre y el emoji, pero fue suficiente. Pedro se dio cuenta de que lo había visto, y por primera vez en años lo vi nervioso. No mucho, apenas un parpadeo distinto. «Es del trabajo», dijo demasiado rápido. Yo lo miré sin pestañear. «¿Del trabajo con besito?». Mi voz salió baja, peligrosamente tranquila. Pedro apretó la mandíbula. «No inventes cosas». Y ahí se rompió algo en mí, no con gritos, no con lágrimas. Se rompió con una serenidad terrible. Me acerqué, muy despacio. Sentí el piso frío bajo mis pies descalzos. Bruno se levantó, atento. «Pedro», dije, «hace años que no me miras como miras ese teléfono». Él abrió la boca para responder, pero no encontró nada, nada real. El silencio entre nosotros se volvió un abismo. Yo respiré hondo, y entonces dije la frase que la noche anterior había subido desde mi pecho. «Tal vez deberías preguntarte por qué Bruno merece más atención que tú». Pedro me miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Me estás comparando con un perro?». «No», dije. «Te estoy diciendo que él está aquí, y tú llevas años yéndote». Pedro se quedó callado. Su orgullo quería pelear, pero su culpa lo frenaba. Y en ese instante, su teléfono volvió a vibrar. Él lo volteó, instintivamente, para que yo no viera la pantalla. Ese gesto lo dijo todo. Bruno soltó un gruñido bajo, no agresivo, más bien como una advertencia, como si estuviera cansado de ver cómo yo me encogía. Pedro alzó la voz. «¡Controla a tu perro!». Yo lo miré y fue como si lo viera por primera vez, un hombre que quería controlar todo menos su propia falta de amor. Esa noche no dormimos juntos. Yo me acosté con Bruno a mi lado, sintiendo su respiración tibia, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundo. Pero antes de cerrar los ojos, pensé algo que me dejó despierta unos segundos más. Si existe vale, entonces no es solo frialdad, es elección. Y si era elección, yo también podía elegir. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. No el silencio tenso de una discusión, sino uno más hondo, casi definitivo. Pedro ya no estaba cuando desperté, la cama de su lado intacta, el aire frío. Bruno seguía a mi costado, estirado, con una pata pesada rozando mi muslo por encima de la sábana, como si marcara territorio, o como si simplemente confirmara que yo no estaba sola. Me levanté despacio. Me puse una blusa ligera, sin sostén, no por provocación, sino por cansancio, y un pantalón suave que me dejaba moverme libre. Sentí mi cuerpo distinto, no más liviano, pero sí más consciente. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer que llevaba años aguantando sin darse cuenta. Mientras preparaba café, mi teléfono vibró. Un mensaje de Pedro. «Necesitamos hablar, hoy en la noche. Nada más. Sin, por favor. Sin, perdón». Apagué la pantalla y me quedé viendo cómo el vapor subía de la taza. Bruno se sentó frente a mí, observándome con esa calma seria que tenía cuando algo importante flotaba en el ambiente.
Tranquilo, le dije en voz baja. Yo también necesito hablar. Ese día no fui directo a casa después del trabajo. Me desvié. Caminé por una avenida larga, llena de árboles, con el sol filtrándose entre las hojas. Entré a una tienda pequeña y me compré un vestido nuevo. No era caro ni llamativo, pero tenía una caída bonita, suave, marcaba la cintura sin apretar y dejaba los hombros al descubierto. Me gustó cómo la tela rozaba la piel al caminar. Me recordó que aún podía sentirme deseable, incluso para mí misma. Cuando llegué a casa, Pedro ya estaba ahí, sentado en la mesa, con el teléfono boca abajo. Bruno se colocó a mi lado sin que yo se lo pidiera. «Tenemos que ser maduros», empezó Pedro. «Esto se nos está yendo de las manos». Lo miré, no con rabia, con una lucidez que a mí misma me sorprendió. «No, Pedro, esto se nos fue de las manos hace años, solo que yo estaba intentando sostenerlo sola». Él suspiró, como si fuera yo quien exageraba. «Vale es una compañera de trabajo», dijo al fin. «Solo mensajes, nada serio». Yo asentí despacio. «¿Y sabes qué es lo más triste?», respondí. «Que ni siquiera me duele como debería. Me duele más haberme acostumbrado a no importarte». Pedro frunció el ceño. «No puedes tirar todo por la borda por un mal momento, y por un perro». Ahí sentí algo firme crecer dentro de mí. No era ira, era decisión. «No es por el perro», dije. «Es porque contigo siempre me sentí pidiendo permiso para existir. Con Bruno, yo soy suficiente». Pedro se levantó de golpe. «Entonces dime de una vez», espetó. «¿Qué quieres?» Lo miré directo. «Quiero paz. Quiero presencia. Quiero dejar de competir con un teléfono». El silencio se alargó. Bruno se acercó un poco más a mí, su cuerpo fuerte tocando mi pierna. Ese contacto simple me dio el valor final. «No voy a echarlo», añadí. «Si eso es lo que estás esperando». Pedro me miró, incrédulo. «¿Me estás poniendo un ultimátum?». Negué con la cabeza. «No, estoy tomando una decisión». Él soltó una risa amarga. «Entonces ya sabes dónde está la puerta». Sentí un nudo en la garganta, pero no retrocedí. «Sí», respondí. «Y esta vez no soy yo la que se va». Pedro agarró su chamarra, su teléfono, y pasó junto a mí sin tocarme, ni una sola vez. Cuando la puerta se cerró, el sonido no fue fuerte, fue seco, final. Me dejé caer en el sofá. Bruno subió conmigo, apoyando la cabeza en mi regazo. Le acaricié el cuello, sentí su respiración lenta. Mis dedos se perdieron en su pelo corto, firme. Cerré los ojos. No lloré de inmediato. Primero sentí alivio, luego una tristeza suave, y después algo nuevo, espacio. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire entraba fresco. Bruno se acomodó a mi lado, su cuerpo cálido contra el mío. No había culpa, no había miedo, solo una pregunta que se formó lentamente en mi mente, como un eco. Si fui capaz de elegir esto, ¿qué más puedo elegir ahora? Porque algo era seguro. Mi historia no terminaba ahí. Los primeros días sin Pedro fueron extraños, no dolorosos, extraños. Como cuando te quitas un anillo que llevaste años y de pronto tu dedo se siente desnudo, ligero, casi vulnerable. La casa seguía siendo la misma, las paredes claras, los muebles ordenados, las plantas que yo regaba con disciplina. Pero el aire había cambiado. Ya no era denso, ya no apretaba el pecho. Bruno parecía entenderlo mejor que nadie. Se movía por la casa con una seguridad nueva, como si supiera que ahora ese espacio era verdaderamente nuestro. Me seguía a todas partes, no de forma invasiva, sino presente. Cuando me sentaba a trabajar, se acomodaba a mis pies. Cuando cocinaba, se recostaba cerca, atento a cada movimiento. Y por las noches se quedaba a mi lado, su cuerpo cálido marcando un ritmo tranquilo que me ayudaba a dormir. Yo también empecé a cambiar. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por ganas. Volví a usar vestidos dentro de casa, suaves, ligeros, de telas que se deslizaban sobre la piel. No para nadie más, para mí.
Me gustaba sentir cómo el algodón rozaba mis muslos al caminar, cómo el espejo ya no me devolvía una mujer cansada, sino una mujer despierta. Había algo casi íntimo en esas rutinas nuevas, el café por la mañana, el sonido de mis pasos descalzos en el piso frío, Bruno estirándose lentamente junto a mí. A veces me sentaba en el sofá con las piernas recogidas, él apoyaba la cabeza en mi regazo y yo le rascaba detrás de las orejas, ese punto exacto que lo hacía cerrar los ojos y suspirar. Era un contacto simple, limpio, pero profundamente reconfortante, un tipo de cercanía que no exigía nada, que no juzgaba. Y ahí entendí algo importante. No todo lo íntimo es sexual, pero todo lo íntimo es verdadero. Una tarde recibí un mensaje de Pedro. Solo uno. Necesito pasar por unas cosas. Le respondí con calma. Dime cuándo. No sentí ansiedad, ni celos, ni ganas de volver atrás. Solo una firmeza tranquila. Mientras tanto, mi vida empezó a abrirse de maneras inesperadas. En uno de los paseos con Bruno conocí a Mateo, un entrenador canino que trabajaba con perros grandes. Tenía una voz serena, manos firmes y una forma de observar que me hizo sentir vista, sin incomodidad. Tiene buena energía, dijo, refiriéndose a Bruno. Y tú también. Sonreí sin pensar. Me di cuenta de que llevaba un vestido color tierra, sandalias con una tira fina en el tobillo, y el sol me calentaba la piel descubierta de los hombros. Sentí algo que hacía tiempo no sentía, conciencia de mi propio cuerpo, no como objeto, sino como presencia. Mateo no coqueteó, no hizo comentarios fuera de lugar, solo habló conmigo, de verdad, y eso, curiosamente, fue lo que más me removió. Esa noche, ya en casa, me quedé pensando en lo fácil que es confundir costumbre con amor, en cómo había reducido mis necesidades para encajar en una vida que se veía bien desde afuera. Bruno se acercó y apoyó el cuerpo contra el mío cuando me vio pensativa. Yo cerré los ojos y dejé que ese peso cálido me anclara. Pero no todo era calma. 2 días después, Pedro llegó por sus cosas. Entró serio, distante. Sus ojos recorrieron la casa como si buscara pruebas de algo que no se atrevía a nombrar. Bruno se quedó a mi lado, quieto, vigilante. «Te ves distinta», dijo Pedro, casi molesto. «Me siento distinta», respondí. Él tomó algunas camisas, libros, objetos pequeños. El silencio era espeso, pero ya no me asfixiaba. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «No pensé que fueras a cambiar tan rápido», dijo. Yo lo miré, con una calma que no esperaba de mí misma. «No cambié rápido, Pedro, solo dejé de fingir». Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla rara. Cierre y apertura. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo con una bata ligera, suelta, apenas atada a la cintura. Vi una mujer que había recuperado algo esencial: autonomía. Bruno se acostó cerca de la cama, pero antes de dormirse me miró fijamente, como si supiera que algo más se estaba moviendo dentro de mí. Y entonces pensé en Mateo, en su mirada tranquila, en la forma en que había hablado conmigo, no sobre mí, pero justo cuando empezaba a sentir curiosidad, no deseo desbordado, sino una curiosidad lenta, peligrosa, mi teléfono vibró, un número desconocido. El mensaje era corto. «Marina, creo que deberías saber la verdad sobre Pedro y sobre Vale». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Bruno, luego al teléfono, y supe que la calma estaba a punto de romperse otra vez. Me quedé mirando el mensaje varios segundos, como si las palabras pudieran cambiar si las observaba lo suficiente. El número era desconocido. No había foto. No había nombre. Solo esa frase, lanzada como una piedra directa al pecho. Bruno se levantó y se acercó a mí. Apoyó el hocico en mi rodilla, firme, presente. Le acaricié la cabeza con lentitud, sintiendo cómo mi respiración se ordenaba poco a poco. «Tranquila», me dije en voz baja. «Lee, solo lee». Abrí la conversación. «No quiero hacerte daño, Marina, pero mereces saberlo». Pedro no solo hablaba con Vale. Ella no fue la primera, y no fue la última. Sentí un calor extraño subirme por el cuello. No era sorpresa, era confirmación.
Esa diferencia duele más. ¿Quién eres? Escribí. La respuesta tardó unos segundos. Alguien que también creyó en él. Alguien que se cansó de mentirse. Mis dedos temblaron apenas. Me senté en el sofá. Bruno subió conmigo, su cuerpo fuerte tocando mi costado. Ese contacto me sostuvo mientras seguía leyendo. Vale es de Guadalajara. Pedro la conoció en uno de esos viajes de trabajo. No fue solo mensajes. Hubo hoteles, promesas, mentiras. A ella le dijo que su matrimonio estaba muerto desde hacía años, y que tú lo sabías. Cerré los ojos. No porque doliera escuchar que el matrimonio estaba muerto, eso ya lo sabía, sino por la facilidad con la que había usado mi nombre para justificar su doble vida. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté. Porque hoy lo vi con otra. Y porque cuando intenté enfrentarlo, me dijo que tú eras una mujer cómoda, que nunca te irías, que siempre estarías ahí. La palabra cómoda me atravesó como vidrio. Miré alrededor de la casa, mis plantas, mis libros, mi orden, mi calma recién conquistada. Yo no era cómoda. Yo había sido paciente, y la paciencia mal entendida se confunde fácil con debilidad. No respondí de inmediato. Me levanté, caminé descalza hasta la ventana. La noche estaba tibia. Afuera, las luces de la calle parecían tranquilas, ajenas a mi pequeño terremoto interno. Gracias por decírmelo, escribí al fin. De verdad, la conversación terminó ahí, sin despedidas. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo, como Pedro solía hacer. La diferencia es que yo no estaba escondiendo nada. Me fui al baño. Me miré en el espejo largo, con una camiseta suelta que apenas rozaba los muslos, el rostro tranquilo, los ojos claros. No vi a una mujer traicionada, vi a una mujer libre de dudas. Esa noche soñé con puertas abiertas. Los días siguientes fueron intensos, pero no caóticos. Hablé con un abogado, ordené papeles, hice listas. Cada decisión era una afirmación silenciosa. No vuelvo atrás. Pedro no llamó, no escribió. Tal vez su orgullo estaba herido. Tal vez ya estaba ocupado en otra historia mal contada. Yo seguí con mi rutina, con Bruno, con mis paseos, con el entrenador, Mateo, a quien empecé a ver con más frecuencia. No pasó nada indebido, nada apresurado, solo conversaciones que fluían, miradas largas, silencios cómodos. Él nunca cruzó un límite. Y eso, justamente, me hizo sentir segura. Una tarde, después de entrenar a Bruno, nos quedamos sentados en una banca. Yo llevaba un vestido ligero, color vino y sandalias. Sentí el viento en la piel. Mateo me miró y dijo algo simple. Se nota cuando alguien vuelve a habitar su propio cuerpo. Sonreí. No respondí. Porque sí, porque era verdad. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, dentro había una sola hoja. Marina, Pedro no te perdió por el perro, te perdió porque nunca supo estar. Cuídate. Esta historia todavía no termina. Sentí un escalofrío lento, consciente. Miré a Bruno. Él levantó la cabeza, atento, como si también hubiera sentido el cambio en el aire. Me acerqué, me senté en el suelo junto a él. Apoyé la espalda en el sofá y dejé que su peso firme se recargara contra mí. Cerré los ojos. No tenía miedo, pero sabía algo. Pedro no había desaparecido del todo, y algunas verdades siempre regresan cuando menos las esperas. Yo ya no era la mujer que espera, y esa iba a ser mi mayor ventaja. Pensé que después de cerrar la puerta al pasado, el silencio sería definitivo. Me equivoqué. Pasaron 2 semanas tranquilas, demasiado tranquilas, de esas que parecen un regalo, hasta que entiendes que son la pausa antes del golpe. Yo había empezado a acostumbrarme a mi nueva vida, las mañanas con Bruno, el cuerpo relajado, las decisiones tomadas sin pedir permiso. Incluso mi forma de vestir había cambiado sin que lo notara del todo. Vestidos suaves, faldas que se movían con el viento, sandalias que dejaban mis pies libres. Me gustaba sentir el contacto del suelo, el sonido de mis pasos, la sensación de estar presente en mi propio cuerpo. Mateo seguía apareciendo de vez en cuando, siempre correcto,
siempre respetuoso. A veces nuestras miradas se quedaban un segundo más de lo necesario, pero ninguno cruzaba la línea. Yo no quería correr. No, después de todo. Esa noche estaba sola en casa. Bruno dormía cerca del sofá, su respiración profunda marcando el ritmo del lugar. Yo llevaba una camiseta larga y ligera, el cabello suelto, la luz cálida encendida solo en la sala. Estaba en paz. Entonces sonó el timbre. No un toque nervioso, uno largo, decidido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Bruno se levantó de inmediato, alerta, colocándose frente a mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué a la puerta despacio y miré por la mirilla. Pedro. Por un segundo pensé que estaba imaginando cosas, pero no. Era él, más delgado, más tenso, con esa expresión que yo conocía demasiado bien, la de alguien que llega no a pedir perdón, sino a recuperar control. Abrí la puerta solo un poco. ¿Qué haces aquí?, pregunté, firme. Necesito hablar contigo, dijo. Ahora. Bruno dio un paso al frente, su cuerpo grande bloqueando parcialmente el paso. Pedro lo miró con fastidio. ¿Puedes quitarlo? No, respondí. Habla desde ahí. Pedro suspiró, incómodo. Marina, esto se nos fue de las manos. He pensado mucho. Yo crucé los brazos. Sentí el piso frío bajo mis pies descalzos. Esa sensación me ancló. Yo también. Y por eso no te invité a entrar. Él apretó la mandíbula. Cometí errores, admitió. Pero no fue tan grave como te lo pintaron. Ahí entendí algo esencial. Seguía mintiendo, no a mí, a sí mismo. ¿Vale te dijo eso?, pregunté. Pedro parpadeó. ¿Qué? Ya sé todo, continué. Y no me interesa discutir versiones. El silencio se estiró. Bruno no se movió. Sus ojos estaban fijos en Pedro, tranquilos pero atentos, protector sin agresión. Estás exagerando, dijo Pedro al fin bajando la voz. Siempre fuiste así, emocional. Sonreí. De verdad sonreí. No, respondí. Antes me callaba, ahora estoy despierta. Pedro dio un paso hacia adelante. Bruno tensó el cuerpo. Yo levanté la mano. Ni un paso más. Pedro me miró sorprendido. ¿Desde cuándo eres así? Lo miré directo a los ojos. Desde que entendí que merezco respeto sin tener que suplicarlo. El viento movió suavemente mi camiseta. Yo sentí mi propio pulso, estable, firme. No había miedo, no había deseo de volver atrás, solo una certeza limpia. Vete, Pedro, dije. Esta ya no es tu casa, y yo ya no soy tu lugar seguro. Él abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo. Tal vez vio en mis ojos que no había negociación posible. Se dio la vuelta, caminó hacia su coche. No hubo promesas, no hubo disculpas, solo derrota silenciosa. Cerré la puerta. Me apoyé en ella unos segundos. Sentí el peso del momento recorrerme el cuerpo. Bruno se acercó, apoyó la cabeza en mi muslo, cálido, real. Me agaché y lo abracé por el cuello, hundiendo el rostro en su pelaje. Ya pasó, susurré. Ya pasó. Esa noche dormí profundamente, pero antes de cerrar los ojos, pensé en algo que me hizo sonreír con una mezcla extraña de calma y expectativa. Pedro había vuelto, y se había ido definitivamente. Eso significaba solo una cosa. Ahora, por primera vez en muchos años, mi futuro estaba completamente abierto. Y esta vez, yo iba a decidir cómo y con quién escribirlo.